Como es habitual a esta hora en Mega Noticia, vámonos a debate y le doy la bienvenida a Sergio Escamilla. Sergio Escamilla, académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Sergio, gracias por estar con nosotros. Pues vaya tema, vaya tema este, donde lo que prevalece es la falta de información clara y precisa, Sergio, de cuánto está enviando México a Cuba, si es ayuda humanitaria, si es venta, por qué lo hace una SADCB que se llama Gasolinas del Bienestar. En fin, Sergio, un problema del que todavía hay muchas preguntas por resolver. Así es, Alberto. Buena tarde. Pues efectivamente no hay mucha claridad al respecto. Las cifras se han mantenido ocultas, variables, inciertas, etcétera. Lo cierto es que, pues desde el gobierno federal en México se ha anunciado que esto es una ayuda humanitaria, haya una retribución o no por parte de la isla. De todas maneras, estamos hablando de que el último embarque de estos 80,000 barriles de petróleo hacia la isla, pues ahora resultan ser el único sustento energético, pues, para la vida cotidiana y económica en Cuba. Aquí lo interesante de leer, quizá, Alberto, es que el gobierno norteamericano recientemente, en voz del del secretario de Energía en Estados Unidos, no ¿Quién ha dio esta cifra solicitado. de los 80,000 barriles de petróleo? ¿Quién dio a conocer esta información? Hay algunas fuentes que citan esto desde en Estados Unidos, como el periódico New York Times, como algunos datos en un reporte de Petróleos Mexicanos que, sin apuntar directamente a la isla, pues Claro. se hace referencia, ¿no? Sí, En cualquier caso, esto está siendo permitido todavía por Estados Unidos, que es el punto central, ¿no? es que por eso te hice esta pregunta, porque toda la información ha surgido de los medios de comunicación, que luego la presidenta dice, no, no todos los medios, solamente aquellos que quieren dañar la 4T. Vamos a darle, Sergio Escamilla, la bienvenida a Andrés Pascue Ripey, periodista, director de México 5.0. Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues bueno, Hola, prevalece la opacidad, Andrés, en este tema. O sea, Gasolinas del Bienestar es una filial de Pemex, con funcionarios de Pemex, con recursos de Pemex, pero es una sociedad anónima de capital variable, de la cual no se puede acceder a la información de lo que hacen, sobre todo los envíos a Cuba. es correcto y creo que es uno de los elementos más graves de esta historia, el hecho de que el entramado que se construyó para poder justificar estos envíos está oculto en una madeja de burocracias específicas para que no se pueda conocer con precisión. Y además que el gobierno escoge no darnos a conocer. Este gobierno, estos últimos gobiernos, han tenido pues poca vergüenza con ser opacos, ¿no? Tenemos muchísimas cosas importantes que tendrían que ser conocidas y que sin embargo están protegidas por 5 o 10 años. Este es uno de los casos. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no tendría por qué hacer falta si para el gobierno esto es humanitario, esto es necesario, esto es importante. Podría ser, pero no habría por qué ocultarlo. En efecto, se manejan las cifras que están mencionando, también se habla de 12,000, 17,000, yo he visto distintos números por todos ¿Sí? lados y todos inconfirmables y me parece sumamente grave, pero también me parece muy propio de la naturaleza del gobierno que tenemos en este momento. ¿Qué opinas de esto, Sergio? Pues bueno, es esa situación. O sea, dicen, es una ayuda humanitaria, pero ¿de cuánto? ¿Cuánto nos cuesta? O sea, México no está en bonanza económica como para estar regalando petróleo, por más que lo necesite Cuba, pues también lo necesita Haití, también lo podría necesitar Nicaragua, El Salvador, no lo sé. Claro, claro, ha habido siempre históricamente pues una cercanía entre el gobierno mexicano y el gobierno cubano, sobre todo bajo gobiernos de izquierda en nuestro país. Y bueno, definitivamente esta estimación, sea oculta o no sea oculta, pues se ha definido con fines humanitarios, digamos,
Y bueno, hasta el momento, Sí. como yo decía hace un momento, el gobierno norteamericano no ha puesto un alto hasta este punto, pero sí esperamos que próximamente pueda haber alguna manifestación de los norteamericanos al respecto. Porque Andrés, suena muy bonito, ¿no? México pues da ayuda humanitaria, pero en realidad, ¿cuánto de este dinero va al bolsillo de no sabemos quién? ¿De los directivos de Bueno, esto es Pemex, del justo lo que propio iba a gobierno? decir. Y creo que es absolutamente crucial lo que estás diciendo, porque la ayuda humanitaria es para la gente. Es mandar comida a quien le hace falta comida, mandar apoyo a quien le hace falta medicina, a quien le están, si es en materia, en la forma de gasolina, puede ser. Pero lo que está haciendo México, y esto es importante dejarlo muy claro, no es apoyar humanitariamente a los cubanos, es apoyar a la dictadura cubana. O sea, quien se beneficia de esto es el régimen. Así como se beneficia el régimen de la siniestra estrategia de los médicos cubanos que vienen aquí en una situación prácticamente de trata de blancas y, sin embargo, todo el dinero que México les paga se va al gobierno cubano. Es un esquema sumamente siniestro y México, no por temas de soberanía ni por temas de independencia con Estados Unidos, que es algo que me gustaría abordar también, sino porque estamos contribuyendo a mantener un régimen que desde toda perspectiva a la izquierda mexicana le debería parecer completamente insostenible. Tendríamos que estar contribuyendo y ayudando y hablando con ese régimen para ver cómo los presionamos para que avancen en al menos un cierto nivel de apertura y democratización. Es un gobierno que tiene presos políticos, es un gobierno que reprime a la gente y cuya situación económica es insostenible. Sí, porque es un tema ideologizado, Sergio, es un tema político, es un tema del actual régimen de México con la ideología cubana y esa afinidad que tienen. Pero Estados Unidos, pues Estados Unidos nos ejerce mucha presión sobre estos envíos y no sabemos qué responder. Pues aún no, aún no. Es esperable que esto suceda en el corto plazo. Pero bueno, regresando al punto anterior brevemente, estaríamos hablando, según datos de la propia petrolera y del gobierno federal, no muy transparentes, estoy de acuerdo en eso, de alrededor de un 3% de las exportaciones mexicanas, lo cual no es tan considerable, aunque sí resultaría vital para la isla, desde luego, ¿no? Y finalmente, pues el objetivo ahí se está cumpliendo, ¿no? ¿Cómo ves esto, Andrés? Pues el 3%, pues para mí sí sería como, ¿cuánto es de dinero? ¿Cuánto cuesta? Pues mira, si la gasolina estuviera más barata en México, a mí me parecería que pues, es un esfuerzo bastante menor por una buena causa. No me parece ni que sea una buena causa, ni que la gasolina esté especialmente barata en México, ni que nos sobre. Pemex está en una situación económica de absoluta crisis como para estar regalando el 3% o cualquier cantidad. Pero hay que entender una cosa, y Sergio lo tocó brevemente, pero lo quiero retomar, es la relación histórica de los gobiernos mexicanos con el gobierno cubano. Hay que recordar esto. Quienes nos gobiernan son todavía herederos de esa mística de la revolución cubana, del Che Guevara y de Fidel Castro y del antiimperialismo y toda esa lógica que es muy propia de el viejo prismo, porque hay que recordar que uno de los mejores amigos de Fidel era Salinas de Gortari, Carlos ¿no? O Salinas. sea, ellos, así, así. Carlos Salinas se fue de aquí a Cuba a esconderse de Cedillo. Entonces, los vínculos no son exclusivamente de gobiernos de izquierda, porque pues, hemos tenido pocos, sino que hay un vínculo profundo por la revolución, pero también porque hay que entender algo crucial, que es el triángulo Washington-La Habana, Ciudad de México. Esta relación con Cuba nos ha servido históricamente para negociar con los Estados Unidos y con los distintos gobiernos. Nos acercamos a Cuba cuando Estados Unidos se pone difícil, nos acercamos a Estados Unidos y nos alejamos de Cuba, como pasó con Vicente Fox en su momento. Todo eso en búsqueda de acuerdos y equilibrios. El problema es que con Trump no hay mucho espacio para ningún acuerdo y equilibrio. Entonces, también retomando lo que decía Sergio, hasta ahora
Trump parece que su atención está mucho más concentrada en Davos y en Groenlandia y etcétera, etcétera. Pero cualquier día dice, ahora que nos sentemos a negociar el Tratado de Libre Comercio, lo primero que quiero es que le corten el suministro a Cuba. Y Cuba, si nuestro suministro, después de lo que pasó en Venezuela, está en una situación catastrófica. Sí, exactamente, porque Sergio, la presidenta lo dijo, no somos los únicos. El PRI, con Peña Nieto, también ha mandado. Y los panistas, pues bueno, no mandaban tanto. O sea, Calderón y Fox. Entonces, pero ¿a dónde nos va a llevar esto? Cuando ya lo dijo Andrés, la deuda de Pemex es de 100,000 millones de dólares. Mínimo le deben a sus proveedores directos actuales más de 20,000 millones de dólares. No estamos para regalar ni un solo barril, Sergio. Eh, es todo un debate esto dentro del gobierno, ya que efectivamente Pemex es la petrolera más endeudada del planeta y por lo visto va a tardar muchos años en poderse resolver esta situación que es insostenible. Pero por otra parte también, y desde el punto de vista de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre está el debate de, a ver, México debe recibir ayuda o debe proveer ayuda, y la gran conclusión a nivel internacional de todos los países es que tiene que haber siempre una combinación. No podríamos esperar a estar en el primer mundo para empezar a ayudar a otros países. Aquí lo cuestionable también es, como tú bien mencionas, Alberto, es el punto de vista ideológico. Y aquí la ideología mezclada con la economía también hay un punto interesante que debemos considerar, que desde este llamado periodo especial, a partir del fin de la Guerra Fría en 1990, pues Rusia ha bajado considerablemente su asistencia a Cuba y ahora más con mayor razón a partir de la invasión a Ucrania y con todo lo que esto representó, una guerra muy larga, mucho más allá de los objetivos rusos, pues ahora prácticamente Cuba está abandonada a su suerte y es ahí donde Estados Unidos está tomando la vanguardia, queriendo aislarla y esperando que el régimen caiga solo, cosa que es no tan sencilla y no tan rápida como lo esperan los norteamericanos, desde luego, ¿no? Antes de llegar a esa intención que estamos presumiendo que es de los Estados Unidos, que también yo comparto, Sergio, está el asunto de por qué hacerlo a través de Gasolinas del Bienestar, Sociedad Anónima de Capital Variable. Nuestros reporteros de la Unidad de Investigación de Meganoticias solicitaron información. Ah, no, porque es una SADCB y no da información. Andrés, no están obligados. Pero si los funcionarios son de Pemex, es una filial de Pemex, son recursos de Pemex, el petróleo es de todos nosotros, se supone. Andrés, aquí hay gato encerrado. Creo que espacios para corrupción se crean muy fácilmente con este tipo de herramientas. Decíamos que hay un entramado burocrático diseñado precisamente para no rendir cuentas. Pero insisto, si México está orgulloso de lo que llama ayuda humanitaria a los cubanos, sería un gran éxito poder decir, explicar cómo estamos ayudando y cómo está beneficiando eso humanitariamente al pueblo cubano, ¿no? Siempre estamos hablando del pueblo y lo que importante que es que el pueblo sea atendido y escuchado. Y sin embargo, aquí lo que estamos haciendo es atender a las élites cubanas que viven muy bien y sin Claro. embargo su país está cayendo a pedazos con unos cortes de electricidad constantes, con falta de alimentos, con falta de combustible. México, insisto, tendría que utilizar su fuerza sobre Cuba, su influencia y su capacidad que tenemos económicamente sobre ellos para impulsar y tratar de promover algún tipo de apertura democrática, aunque sea económica, ¿no? Siempre hablamos de casos como Vietnam y este tipo de países que a pesar de ser comunistas y a pesar de mantener sus regímenes, han logrado un permiso económico, turístico, social, que Cuba se ha quedado completamente rezagado. El Sí. bloqueo tiene muchísimo que ver y por supuesto nunca hay que minimizarlo, pero México sí podría ser una fuerza que contribuyera a eso ya que no están los Castros y su carga simbólica histórica. Porque durante su campaña, Sergio, Andrés Manuel López Obrador criticó estas filiales y dijo, estas filiales de Pemex solamente son para robar.
cuando llega al gobierno no las quita y crea Gasolinas del Bienestar SADCB en su primer año, Sergio. Aquí, más allá de ayuda humanitaria, hay un gran boquete que estamos pagando todos los mexicanos, porque todos tenemos ahora que pagar la deuda de Pemex. Sí, es muy cuestionable la forma en la que se está desplazando esta ayuda humanitaria. Sin embargo, aquí, regresando al punto ideológico, ese tratar de influir en una apertura del régimen o inclusive hasta en un cambio más democrático en Cuba, pues lo veo muy poco probable debido a la postura de México del principio de no injerencia, ¿no? Que es lo que se está defendiendo. Entonces, hay ahí un doble discurso, quizá, por una parte, la asistencia con fines humanitarios, claro, pero por otra parte es casi imposible el llevarle cada litro de gasolina a cada familia en Cuba. Es decir, forzosamente tiene que hacerse esto intergubernamentalmente. Y bueno, pues ahí pues habrá corrupción, malos manejos y demás de los que México pues ya no sería responsable, ¿no? Es que ahí está el asunto, Andrés, ¿no? Pues la negociación es con Díaz-Canel, el presidente. Cerramos contigo, Andrés. ¿Qué va a pasar? ¿Van a dar información? ¿Vamos a conocer cuántos montos, cantidades, en fin? Yo creo que yo tendría bastantes pocas esperanzas de que haya claridad, al menos en el corto plazo, al respecto. Y mientras México quiera usar la carta cubana, quizá para negociar con Estados Unidos en términos MEC y demás, creo que vamos a seguirlo apoyando. Y también porque adentro de Morena hay realmente una profunda convicción pro cubana, ¿no? O sea, pues están llenos de un sector que fue formado mucho en esa escuela, esa vieja escuela comunista, bolivariana, etcétera, etcétera. Entonces, sí es, como dice Sergio, un tema muy ideológico, muy cercano a su corazón. Ahora, sí creo que cualquier país que se precia de dar ayuda humanitaria tendría que tratar de garantizar que en efecto se esté beneficiando a la población. Sí, porque exclusivamente Gasolinas del Bienestar SADCB, creada para enviar petróleo, combustible, gasolinas a Cuba. ¿Quién da respuesta a eso? Andrés Pasco, Sergio Escamilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesantes sus conceptos. Gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en A Debate. Soy su servidor Alberto García Castillo. Continúe en la programación de Mega Noticias. Gracias.